Ponte en Acción. El sector inmobiliario es una pieza clave para la marcha general de la economía y también de los mercados, y la vivienda sigue siendo la opción preferida por muchos inversores y ahorradores en tiempos de incertidumbre económica. Ni los bonos, ni la bolsa, ni las criptomonedas. Ladrillo, inmobiliario, vivienda. María Martos es directora de estudios de Fotocasa. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues muy pendientes de conocer las claves de la nueva ley de vivienda que ha aprobado y que ha cerrado hoy el Gobierno con algunos de sus socios, pero entiendo que hoy es un día de mucho ajetreo, que hay que leerse bien la letra pequeña, así que vamos a hablar un poco en líneas generales del sector vivienda, y quién mejor que tú para que nos hagamos una idea de un poco de cómo estaban evolucionando los precios. Por ejemplo, ¿dónde está subiendo el precio y dónde está bajando? Pues el precio está subiendo en prácticamente toda España. Estamos en la mayor subida no solo de todo el año, sino en niveles de precalentamiento en torno como los que veíamos en el año 2006, ¿no? Estamos viendo que se produce también una subida de prácticamente 2 dígitos, roza el 9,7%. Es un aumento récord, es, como digo, la mayor aceleración de los últimos 17 años, prácticamente desde que en Fotocasa tenemos registros, y evidentemente es un calentamiento muy importante, ¿no? Que está producido por esa aceleración que se está dando en el mercado, producida pues ese cambio en la política monetaria con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y que ha ocasionado pues que la demanda resurja demasiado fuerte y que tensione los precios debido pues a esa escasez de oferta. Eso sí, creemos que estos aumentos que estamos viendo ya prácticamente han coincidido desde la primera subida de tipos en julio. Pues desde ese mes pues llevamos viendo cómo mes a mes las subidas son bastante abruptas, y por lo tanto achacamos que es precisamente por esa subida de tipos. Entonces creemos que a medida que empiecen a restringirse pues ese bolsillo de los ciudadanos, es decir, que empiecen a perder poder adquisitivo, que esa demanda comience a bajar, pues podría ya ser una temporada de estabilización del precio, que no quiere decir que vayamos a ver bajadas de precio, pero sí comenzaremos a ver cómo ¿cómo decirlo? Pues que esos crecimientos tan abultados comienzan a ser mucho más moderados. De calentamiento importante. Era un término también que se utilizaba hace unos años, 2007-2008, cuando hablábamos de la burbuja inmobiliaria. ¿Se puede hablar de burbuja? No. No se puede hablar de burbuja, porque tendríamos que ver, aparte de este factor de gran crecimiento de precio, tendríamos que ver cómo hay una gran una tasa de ahorro muy bajita por parte de los ciudadanos, y al revés, ¿no? La pandemia lo que ha permitido es que las tasas de ahorro de las familias estén casi en máximos históricos. Y luego también tendría que darse otro factor, que sería, por ejemplo, que el grifo del sector bancario estuviese concediendo créditos sin ninguna criterio de solvencia y sin ningún informe con rigor, y eso no está pasando. Por lo tanto, podríamos decir que si los tipos no hubieran entrado en este 2022 pasado, pues sí que podría darse una especie de calentamiento que nos podría pues dirigir a lo mejor pues a un camino sin salida. Pero en este momento en el que se prevé que baje la demanda, no podremos hablar de burbuja, no se dan las condiciones para que se calienten los precios y que los demás factores pues puedan indicar que estamos cercanos a una burbuja inmobiliaria. Para nada, es una cuestión temporal, puntual, producida por ese cambio tan brusco de la institución monetaria. A la subida de tipos de interés se suma ahora esa expectativa de un endurecimiento del crédito bancario. Te pregunto, ¿se está produciendo ya ese mayor endurecimiento en las condiciones? ¿Se nota ya que los bancos ponen las cosas algo más difíciles cuando alguien va a pedir un préstamo hipotecario, por ejemplo?
Nosotros ya lo hemos medido, acabamos de sacar un estudio que indica que el 60% de los compradores de vivienda ya se han visto afectados por esta subida de los tipos de interés, por ese endurecimiento de las condiciones y, por lo tanto, ese encarecimiento de las hipotecas, y un 25% se han visto obligados a tener que desechar esa idea de comprar vivienda. También otro de los cambios más interesantes que estamos viendo debido a que los bancos empiezan a adaptarse a esa nueva estrategia es que ya empiezan a florecer esas hipotecas mixtas, al haber retirado prácticamente de ese escaparate las hipotecas fijas, y ahora pues intentan pues obtener rentabilidad con esta nueva funcionalidad, este nuevo producto de hipotecas mixtas. Y también nos llama mucho la atención, por ejemplo, que se ha cambiado ese perfil del comprador. Ya evidentemente no tanto porque haya cerrado porque estén cerrando el grifo de los créditos bancarios los bancos, sino también porque ya no les da, a lo mejor ya no les parecen muy atractivas las condiciones de tipos que están ofreciendo en estos momentos las entidades bancarias, y por lo tanto cambia ese perfil del hipotecado. Es decir, hace un año, en torno al... no quiero mentir, Fernando, no me acuerdo exactamente del dato, pero la idea es que se ha elevado 5 puntos porcentuales ese perfil de comprador que ya no necesita hipoteca. Es decir, que ha tirado o bien de sus ahorros o bien de ayuda familiar y sin pasar por esa ayuda financiera. Es decir, los ciudadanos están buscando nuevas fórmulas para poder acceder a la vivienda sin pasar por esa ayuda financiera de los bancos, pero la demanda continúa tan alta, ese interés por comprar continúa tan fuerte que siguen comprando, eso sí, sin ayuda bancaria. Porque los compradores están pagando a tocateja. Bueno, eso evidentemente no todos, esa clase media se va a ver muy perjudicada, pero luego resurge también un perfil inversor, ¿no? Que es quizás quien tiene un poder adquisitivo mucho más alto porque viene del extranjero y que no está necesitando de ayuda financiera. Por lo tanto, ahora en este 2023, quien pueda comprar sin hacer, sin necesitar ayuda bancaria, va a ser ese inversor, o también la vivienda de reposición, ¿no? Los que con el dinero de la vivienda anterior y con unos pequeños ahorros ya se pueden comprar una vivienda con más mejoras, ¿no? Con más amplitud, etcétera, etcétera. Has dicho que el precio de la vivienda está subiendo, que lo que habría que esperar es una estabilización, un enfriamiento, en ningún caso una fuerte corrección o contracción de los precios. Te iba a preguntar si tenían que bajar precisamente los precios los vendedores para poder vender sus pisos. Entiendo que no. Todavía, según los datos oficiales, todavía estamos en niveles muy positivos de compraventa de viviendas. Eso quiere decir que el mercado se está entendiendo muy bien a la hora de comprar y vender y encontrar ese match, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es momento todavía en el que el vendedor se esté viendo obligado a tener que rebajar el precio para poder sacar liquidez de ese procedimiento. Todavía hay, como digo, mucha demanda que está muy pendiente, está, viendo el mercado por si salen buenas oportunidades y comprando a pesar de estas casi 5 subidas de tipos que llevamos, y que, bueno, pues no se sabe lo que va a pasar a partir de ahora en el mes de mayo. Pero de momento todavía es un muy buen momento para comprar y para vender, por supuesto, porque no se están viendo obligados a tener que hacer rebajas todavía. Mayor demanda y poca oferta, blanco y en botella. Oye, María, lo que nos preocupa o nos tiene un poquito a todos con menos horas de sueño, el tema del Euribor. Hemos llegado a ver por encima del 4% este año. Ahora parece que las expectativas de más subidas de tipos están relajando, que el Banco Central Europeo también prefiere ir de una manera más pausada. Hay quien empieza ya a creer, el propio mercado empieza a ver el Euribor por debajo del 3%, por debajo del 3% de 2023. ¿Compartís este criterio? ¿Creéis que podríamos llegar a ver eso este año?
Bueno, hace tan solo un mes de esas turbulencias bancarias, ¿no?, que hemos visto, y esto evidentemente ha hecho que el Euribor se estabilice, también que el Banco Central Europeo sopese 2 veces las decisiones que va a tomar. La clave está en qué hoja de ruta va a tomar Christine Lagarde, ¿no?, en si va a seguir con esa brusca subida de tipos en mayo, en junio, en julio, o si va a dar un descanso y ha pasado las subidas más abruptas para estos primeros meses, y ahora estaríamos en la mitad ya en esa desescalada de subida de tipos. Evidentemente el comportamiento del Euribor es una incógnita, pero no vamos a decir que no haya venido bien ese, ¿cómo decirlo, Fernando? Ese toque que nos ha dado el mercado financiero, ¿no?, en este pasado mes de marzo, que ha hecho que se estabilice y que evidentemente ahora se vaya a hacer que nos pensemos 2 veces por esa reestructuración financiera que seguramente se dará también en este 2023. Así ha sido, quiero decir que por miedo a que esas turbulencias puedan convertirse finalmente en una crisis de grandes dimensiones, pues los bancos centrales, entiendo yo también, que no ha funcionado de momento la máquina, ¿no? Y como dices tú, no hay mal que por bien no venga en este caso, ¿no? Exactamente, parecía que no tenía techo, incluso casi las previsiones nos llegaban a ver el Euribor en el 4,5, en el 5, incluso, que ya sería una desestabilización total para esos ciudadanos que tienen una hipoteca variable, y por lo tanto, como bien dices, no hay mal que por bien no venga. Ahora ya es incluso difícil ver el Euribor en el 4%, pero bueno, también es cierto que ha habido muchos días festivos. A partir de ahora se verá cuál será esa hoja de ruta que va a empezar a coger ya una vez termine el mes de abril, y sobre todo en mayo ya seguramente se podrán hacer previsiones más rigurosas. María Martos, directora de estudios de Fotocasa, un placer como siempre. Te dejo, que me imagino que tienes hoy mucha tarea con esa ley de vivienda aprobada por el Gobierno y con RC y con Bildu, ¿no? Creo que han sido los socios de gobierno que le han apoyado, así que ya nos lo contarás en otra ocasión. Muchísimas gracias, María, que tengas buen fin de semana. Un saludo allí a Fotocasa a todos. Gracias, Fernando. Sí, ha sido un acuerdo express, todavía no se sabe cuál es, porque acaba de acabar esa rueda de prensa en la que han anunciado el acuerdo. Sabemos que han rebajado, por ejemplo, el límite de los grandes tenedores, que estaba a 10, que lo han puesto a 5, que van a regular la limitación de la ley de los alquileres, tanto para grandes como para pequeños propietarios, que van a prohibir también los desahucios. El mayor lío que vemos ahí es la declaración de zona tensionada, ¿no?, que todas las comunidades que no estén a favor de hacerla no la van a aplicar, y por lo tanto se quedará prácticamente igual que ese proyecto de ley que habían llevado al Congreso. Pero de todas formas, aún no está aprobada, todavía tiene que ir al Senado, se tiene que dar el visto bueno, y luego ya en el BOE veríamos qué medidas exactamente salen en esta nueva ley. María, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Lo decía María Martos, que es la experta en temas inmobiliarios. Vaya lío, En vez más que simplificar, ¿no?, y hacerlo todo más fácil, lo que hace esta ley también, lo que viene es más a complicar. Entiendo también que el objetivo que persigue es no dejar a nadie tirado, que todo el mundo pueda acceder a un alquiler, ¿no?, y que no haya atropellos. Pero desde luego, da un poco la impresión, por este breve flash que nos ha dado María, que lo que va a hacer es complicar aún más todo este asunto. Hacemos una pausa y nos quedan ya solo los mercados y 25 minutos hasta las 2 de la tarde.